y perspectiva de género, yo creo que es primordial primero revisar algunos conceptos. Quiero que tengamos un momento antes de entrar al parlamentario para revisar estos conceptos que, si bien los hemos estado viendo con otras ponentes a lo largo del taller, siento que están un tanto dispersos, porque para entender el derecho parlamentario con perspectiva de género, primero tenemos que entender qué es la perspectiva de género, qué es el género y qué es lo que queremos incorporar al derecho parlamentario. El primer concepto tiene que ver como cómo nace el concepto del origen del género. El segundo es sexo y género, estudios de género, género y poder y perspectiva de género. Pues bien, respecto al nacimiento de un concepto, tenemos que el concepto de género surge como parte de los movimientos sociales que emergen a finales de los 60. Principalmente a raíz de la segunda ola del movimiento feminista, surge como una necesidad de nombrar, evidenciar, combatir y revertir las desigualdades existentes entre hombres y mujeres. Este mismo concepto retoma una fuerza durante la tercera ola. Este concepto de género lo que busca es cuestionar el sistema patriarcal de forma consistente y sistemática, a través de una argumentación científica y filosófica que se empezó a soportar con base en una serie de estudios. Se realizaron diversos estudios de género, no nada más fue el concepto, sino que se empezó a hacer una serie de producción teórica e intelectual con grupos de mujeres en los que empezaron a surgir diversas corrientes. Lo que busca este concepto es reivindicar para las mujeres el derecho a vivir en condiciones de igualdad con los hombres y el derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Recordemos que hay diversas olas del movimiento feminista y la primera tiene que ver con la adquisición de los derechos políticos, las mujeres como un sujeto de derecho político, y esta segunda ola, que es en la cual surge el concepto de género, busca evidenciar otro tipo de desigualdades. Entonces, para entender muy bien este concepto, lo que empezamos a diferenciar es naturaleza y biología de sociedad y cultura. Lo que se busca con el concepto de género es hacer una distinción en lo que se tenía concebido como natural. Es decir, se aborda y se refuta la milenaria concepción naturalista dominante que prescribe que los comportamientos de hombres y mujeres están determinados por el sexo biológico y que por lo tanto sus diferencias son esencialmente naturales e inmodificables. No se concibe al género como una construcción social, sino como algo meramente natural que ya está dado por el simple hecho de ser hombre o ser mujer. Esta concepción naturalista considera que los comportamientos, actitudes, roles y posiciones sociales de las personas responden a programaciones genéticas y también devienen en esencialismo sobre los comportamientos, las identidades y los roles de género. Ahí es donde empezamos a tener problemas, ¿no? Porque estos roles asignados a mujeres y hombres en la sociedad son concebidos a través de esta concepción naturalista y biológica de lo que es ser hombre y lo que es ser mujer. Ese es el mito que se tiene que plantear. Este discurso biomédico es el que da origen a estas concepciones hegemónicas de la sexualidad y del binarismo de los sexos. Entendemos que existen estas dos clasificaciones, que es ser hombre. Hombre se considera ser activo, mientras tanto mujer es ser pasivo. Hombre racional, mujer emocional. El hombre es un sujeto deseante, mientras que la mujer es concebida como un sujeto deseable. El hombre es fuerte, musculoso, la mujer delgada, fina. Estas cuestiones parecen un tanto irrelevantes, sin embargo, si hacemos un análisis profundo de cómo están permeando en cada etapa de la vida pública y privada de las mujeres y hombres, es cuando logramos entender estas desigualdades y la definición de los roles de género que al final del día se traducen en discriminación, desigualdad y violencia. Esta construcción del género impone comportamientos a las personas en función del sexo, como les comentaba, porque soy hombre debo ser valiente y no llorar, traer dinero, hacer deporte,
imponer mi voz, mis decisiones, mi familia, porque soy mujer debo tener el pelo largo, cuidar mi apariencia, cuidar a los hijos, trabajar en casa, ser moderada, delicada. Ustedes habrán escuchado no decir groserías. Es la concepción que se tiene respecto a lo que pues la mujer tiene que desarrollar con relación a lo que le fue asignado biológicamente dentro de esta concepción naturalista. Aquí tenemos unas definiciones, tenemos a dos teóricas, una de ellas se llama Gayle Rubin, que establece que el género es una división de los sexos socialmente impuesta. Aquí es donde empieza a surgir el género como un término, como un rechazo al determinismo biológico que implica normas, identidades y comportamientos determinados y fijos en función del sexo, y también como una manera de reconocer y subrayar el carácter construido y esencialmente relacional del género. Es decir, el género es un constructo social. Nacemos en una sociedad prácticamente en blanco y empezamos a tener creencias, valores, aprendizajes de lo que es ser hombre y de lo que es ser mujer. El problema con esto es que lo mismo se devienen en derechos y obligaciones que generalmente ocasionan diversas desigualdades. Esta definición del sistema sexo-género que también nos plantea Gayle Rubin señala que sería la forma como una sociedad construye una diferencia entre las personas a partir de características biológicas que son genéticas, fisiológicas y genitales, y establece un discurso de naturalidad y normalidad a partir de esta diferenciación y crea a partir de ello del género roles correspondientes. Por lo tanto, también menciona John Scott que el género es un elemento constitutivo de las relaciones sociales, las cuales se basan en las diferencias percibidas entre los sexos, y el género es una forma primaria de relacionarse de forma significativa y es en donde generan y nacen las relaciones de poder. Por lo tanto, el género no es un orden natural, es un orden construido, es un orden que ha sido impuesto por distintas reglas. El discurso biomédico normaliza los modelos heterosexuales y excluye a las personas intersex porque solamente se maneja en un sistema binario, por lo cual evidenciar el género como una construcción social nos va a permitir concebir los cambios y las modificaciones y la reversión de la jerarquía norminante respecto de un género sobre otro. Ahí es en donde debemos empezar a detectar estas clasificaciones y estas diferencias que al final del día son las que se van a materializar en la normatividad, en las instituciones, en todos los ámbitos de la vida, tanto pública como privada. ¿Por qué confundimos sexo y género? Es muy común que no exista esa diferenciación. Pues es porque históricamente se ha estructurado para garantizar una forma heterosexual de convivencia social que garantiza la reproducción humana. En tanto, se ha relegado a las mujeres a un rol de carácter de reproducción que no encajan. Más bien, si ustedes tratan de ver a lo masculino y lo femenino fuera de esta concepción heterosexual, pues no encaja con esta definición hegemónica. Es por lo mismo que esta confusión sexo-género es histórica. Además, vale la pena también hacer una revisión de las identidades y los géneros. Tenemos a Judith Butler, que es una filósofa, y su trabajo en este tema es muy disruptivo, con su libro que, imagínense, desde la década de los 90 ya estaba hablando de género, el género en disputa, el feminismo y la subversión de la identidad, en el cual aquí puse algunas ideas de lo que establece su texto. Menciona que nuestra identidad es el conjunto de los elementos a partir de los cuales los seres humanos nos autodefinimos. La identidad es un proceso de construcción personal, es el sentimiento interior de la convicción de ser quien soy. La identidad de género es la conciencia de una persona de pertenecer a un género, independientemente del sexo y del género que le fue asignado al nacer. Por ende, no nos definen nuestros cuerpos, tales como los designó y clasificó la medicina y la biología, nos definen nuestras propias convicciones, sentimientos, representaciones y actos. Sin embargo, estas tradiciones sociales y las representaciones vinculadas a ellas influyen en la construcción de nuestras identidades sin que nos demos cuenta. Es decir, lo que hacemos constantemente es replicar patrones que nos fueron impuestos. ¿Se sigue viendo mi pantalla? Perdón, es que se minimizó.
Ok. Lo que hacemos es replicar patrones por la concepción naturalista de lo que nos ha sido asignado como lo que es ser hombre y lo que es ser mujer. Bien, esto es muy común y seguramente ustedes también lo tienen muy presente y alguna vez han escuchado cómo se construye la masculinidad. Pues básicamente la masculinidad se construye a través de 3 negaciones. Como bien lo ven en la imagen, es no soy mujer, no soy homosexual y no soy un niño. Esa es la forma en la que se construye una masculinidad. De una forma muy negativa, por lo que vemos, es decir, no se construye la masculinidad con alguna cualidad respecto al género masculino, sino es lo que no soy y lo que considero negativo, lo que además desprecio, lo que además discrimino, lo que considero inferior a mí en lo que yo ejerzo una relación de poder. Esa es la forma en la que se construye la masculinidad. De hecho, aquí en México sí es muy común escuchar cómo los hombres niegan, ¿no? No soy gay, se les considera como algo muy ofensivo, inclusive tener amistades gays les puede generar un conflicto en tanto les vinculen a esa orientación sexual. Es una negación y así se construye la masculinidad. Pero también la identidad de las mujeres se construye a raíz de lo mismo. También se menciona, soy mujer porque no soy hombre, homosexual o niño, también porque no amo a otra mujer, no me siento atraída sexualmente hacia otra mujer. Y la identidad de género se constituye por medio de la heterosexualidad. Esto es muy común y podemos ver que hay como bien lo dice, la identidad de las mujeres se construye para repudiar el amor de pareja hacia otras mujeres. Ello sumado a la superioridad de lo masculino sobre lo femenino y el ejercicio del poder que impacta todas las relaciones de las mujeres en todos los ámbitos, que además genera agresión, idealización y rechazo entre mujeres. ¿Quién de ustedes no ha escuchado que el peor enemigo de una mujer es otra mujer? Y este tipo de discursos que lo único que hacen es reproducir el sistema patriarcal en el que nos encontramos, lo único que hacen es reproducir fragmentaciones de los géneros en el que el enemigo en común es la mujer. Y en tanto yo pertenezca a esta construcción heterosexual en la que yo me encuentro localizada, entonces no tengo ningún tema con ello. Bueno, en este sentido, vamos a hablar aquí sobre los estereotipos de género, que si bien les comentaba que tienen que ver con más bien como era juntas ni difuntas. Estoy segura que ustedes han escuchado eso, la capacidad, o más bien la poca capacidad que se les considera a las mujeres para hacer redes entre ellas, también depende de la historia de las mujeres en sí, de las experiencias de solidaridad que han vivido y de la conciencia que se genere para no reproducir y difundir los estereotipos de género. Bien. Esto es importante porque a raíz de esta concepción en la que se introduce el género como un concepto científico y literatura, es en cuanto empezamos a construir definiciones en particular. Por eso es importante tener muy consciente los estudios de la mujer y del género. En los años 70 nacen los estudios de la mujer como un campo académico que está vinculado al feminismo de la segunda ola, como se los comentaba, los cuales se caracterizan por realizarse de manera interdisciplinaria y el principal objetivo de los estudios de género es evidenciar las brechas de desigualdad, las cuales generalmente pues pueden ser económicas, laborales, brechas en salud, salarial, división sexual del trabajo, repartición desigual en las labores domésticas, entre otros.
Son las brechas que existen de desigualdad entre hombres y mujeres, son infinitas. Bien. A raíz de las denuncias del feminismo de la tercera ola sobre la visión parcial de las llamadas feministas blancas, esta idea la puse aquí porque, como les comenté, los estudios de género y el concepto de género nacen en la segunda ola, pero se extienden hasta la tercera ola. En la tercera ola empezamos a tener ya otras luchas, empezamos los grupos de mujeres que se empezaban a reunir estaban pugnando ya por otro tipo de derechos, porque como bien lo comenté, la primera ola tiene que ver con el tema de los derechos políticos, reconocer a las mujeres como derechos políticos, con derechos laborales, derechos a trabajar, derechos a hacer, votar y demás. Más adelante empezamos a ver que existen solamente ciertos grupos de mujeres que generalmente se vinculan con mujeres blancas, cercanas al poder, privilegiadas, que están accediendo y están teniendo una especie de monopolio respecto a la lucha feminista. Es ahí cuando nace el feminismo negro en Estados Unidos, el feminismo decolonial en América Latina y el feminismo de Abya Yala en América Latina. Estos feminismos lo que buscaban era resignificar la posición de la mujer como un sujeto activo en la lucha feminista, pero desde sus identidades. No nada más como adquirir un lugar como sujeto político, sino también reconocer las diferenciaciones, porque no es igualdad lisa y llana, sino es igualdad a raíz de la diferencia. Esto es derechos iguales, reconociendo las diferencias de cada persona. Bien. A esta corriente de estudios se agrega un tema muy importante que es la interseccionalidad, que es un concepto que nace a finales de los 80 y es una herramienta teórica metodológica que nos permite tomar en cuenta una variedad de características individuales como el género, la raza, la clase, la identidad sexual, la discapacidad, la edad, entre otros conceptos, para contribuir al conocimiento y analizar la vida y las condiciones de las personas. En este diagrama, que de hecho es creado por Kimberly Crenshaw, que es la abogada feminista que introduce este concepto, podemos ver cómo se intersectan todas las condiciones. Tenemos androcentrismo, generismo, racismo, que a su vez se intersecciona con analfabetismo, personas con diversidad sexual, LGBT, personas racionalizadas, mujeres racionalizadas, y es una cantidad impresionante de identidades que se tiene que considerar en cuenta en el tema de estudios de género para poner en el foco los derechos y las realidades de otro tipo de mujeres que hasta en ese momento no estaban en el mapa. No se les había dado voz. Bien. También surge otra corriente que tiene que ver con el conocimiento situado de las experiencias. Esto es la producción de conocimiento situada en tanto las características de la persona, como les comentaba, como la interseccionalidad, sus condiciones socioculturales que influyen en saberes, conocimientos y discursos. Es muy común que el discurso que es hegemónico tenga que ver con los países desarrollados. Entonces, es muy común la imposición de ciertos conocimientos. Por ejemplo, la medicina tradicional se considera subordinada a la medicina alópata. Entonces, también se tiene que considerar la producción de conocimientos en tanto a las características personales de cada mujer, de cada localidad. Por ejemplo, aquí en América Latina tenemos muchísima diversidad de culturas, entonces es necesario que se considere la producción de este conocimiento con esas características. Con ello se busca erradicar la jerarquía entre diversos tipos de discurso y valorizar los saberes que fueron desestimados, es lo que les comentaba. También surge la performatividad del género, que tiene que ver con las diferencias biológicas, va más allá de las diferencias biológicas y la identidad del género,
como una construcción social. Se realiza por medio de la performatividad para el reconocimiento social. Este concepto es acuñado también por Judith Butler y lo que ella plantea es que, o a lo que ella se refiere cuando habla de la performatividad, es como una especie de teatralidad. El género se actúa. Yo nazco en una sociedad, a mí me dicen que para la mujer es A, B, C, D y para el hombre es A, B, C, D. Entonces lo que yo hago es actuarlo, desarrollarlo. No es una cuestión intrínseca, es una cuestión que tiene que ver con relaciones sociales, con construcciones sociales. A ver, denme un minuto que voy a silenciar mi chat, que hace mucho ruido. Ok. Bien. A ver, lo que les comentaba, que la performatividad es un concepto de Judith Butler que tiene que ver con la materialización de nuestros actos, el lenguaje, y funciona como una herramienta constitutiva de la identidad de las personas, pero a raíz de una imposición de creencias, valores e ideales que se dice que es género masculino o femenino. Hablando ya de género y poder y cómo el género existe en tanto se subordina un género al otro, están las primeras definiciones de Foucault que hablan de la posibilidad de acceder a recursos, a derechos, es la capacidad o posibilidad para hacer, resistirse, ser, hacer algo o fluir en otras personas. El poder es un modo de acción de unos sobre otros, de unas sobre otras. El poder atraviesa las relaciones humanas y particularmente las de género, como les comentaba, porque se construyen jerárquicamente con la concepción masculina de superioridad. Los hombres ocupan las posiciones más altas y las mujeres las posiciones más bajas, y eso lo podemos ver en todos los ámbitos de la vida privada. Es muy común en el ámbito público, porque se considera que el ámbito público es el ámbito de lo masculino, en tanto que el ámbito privado, el hogar, es el ámbito de lo femenino. Las relaciones de poder entre géneros implican la existencia de una apropiación, control y una dominación de hombres sobre las mujeres. De ahí es importante también, diversos ponentes ya nos han hablado sobre el tema del patriarcado. Que el patriarcado no es más que todo este sistema en donde interaccionan las relaciones de género, pero de forma institucionalizada. Como bien lo menciona aquí, es la manifestación e institucionalización del dominio masculino sobre las mujeres, los niños y las familias, y es un dominio que se extiende a la sociedad en general. Esto implica que los hombres tienen poder en todas las instituciones más importantes y se priva a las mujeres de acceder a las mismas en condiciones de igualdad, además. Esta forma de organización, este sistema de relaciones está basado en autoridad, en dominio, en superioridad, en la figura de la masculinidad sobre la figura femenina, jerárquicamente hablando. Y este orden simbólico justifica la dominación y la subordinación y la opresión basada en el género. Porque si bien es cierto que al día de hoy existen una serie de documentos, de estudios de género, la realidad es muy distinta. Las sociedades continúan replicando los estereotipos, continúan desarrollándose de esta misma forma jerárquica y todo tiene que ver con una concepción naturalista de la mujer es subordinada a, y lo podemos ver en una serie de discursos, tanto en religiones, en política, en ideologías, en todos lados. Esta concepción a mí siempre se me ha considerado muy curioso cómo en la mayoría de las religiones ser mujer es considerado malo, inferior, subordinación, castigo, sometimiento. Es decir, estos discursos lo único que están haciendo es reproducir los roles, los estereotipos de género que a su vez están perpetuando las desigualdades que vivimos en todos los ámbitos de la vida. Es por ello que se dice que el género y el poder son conceptos interconstitutivos que van de la mano, se relacionan y los tenemos que estudiar
tal como es, porque solo así se pueden hacer conceptualizaciones que nos permitan materializar los derechos en la legislación. ¿Cómo vamos a poder construir una legislación sólida? ¿Cómo vamos a poder legislar con perspectiva de género si aún gran parte de nuestros funcionarios siguen confundiendo sexo con género, siguen sin entender la diferencia del concepto género? ¿Qué es la perspectiva de género? Vaya, parece mínimo, pero creo que son conceptos fundamentales para poder hacer definiciones que además respondan a las necesidades actuales de la sociedad. Miren, aquí les puse un diagrama que tiene que ver con el mapa conceptual de la estructura de las relaciones de género en el sistema patriarcal. Tenemos desigualdad, discriminación, violencia. Esas son las principales 3 causas de las relaciones jerárquicas de poder y de género. Y a su vez se interrelacionan, si lo pueden ver. El poder patriarcal se vale de la desigualdad, a su vez se expresa en un sistema de relaciones patriarcales sociales que tiene que ver con la discriminación y que se sustenta en la fuerza y en la violencia, que tiene que ver con la violencia de género, y a su vez mantiene mecanismos de seguridad y de desigualdad que se traducen en desigualdad. La desigualdad de género implica la existencia de relaciones jerárquicas entre los géneros, se expresa en todas las características sociales. La discriminación basada en el género tiene que ver con la descalificación, la exclusión, la explotación, dominación, negación, omisión, ridiculización, ocultamiento, invisibilización, segregación, sometimiento, desvalorización de las mujeres. Casi se parece a la definición que tenemos en la ley para prevenir la discriminación, porque son todo este tipo de acciones que se hacen de manera constante y muy normalizada en tanto un género y otro. La violencia de género se ejerce y se fundamenta en las relaciones de dominación que ejercen los hombres contra las mujeres, ya sea física, psíquica, sexual y económica, como violencia doméstica, violencia de pareja, abusos sexuales, acoso laboral, violaciones, entre otras. Y pues bien, pues vemos que reproducir estos conceptos, seguir viviendo bajo este sistema, continuamos reproduciendo los estereotipos y los roles de género que al final del día no son más que aprendizajes que responden a sistemas normativos que lo que buscan es ordenar a las personas en función de su género cómo y cuándo hacer cierta cosa. ¿Cuáles son las tareas de una mujer? ¿Cuáles son las tareas de un hombre? Como podemos ver, es de tareas del hogar, cuidado de los hijos, el rol privado, no el espacio público, no acceder a salarios, no acceder a poder económico, autonomía financiera. Y pues al final del día todos estos estereotipos surgen por valores asociados a cada género que se continúan reproduciendo. Bien. Para ello, entonces, tenemos que entender, con base en todo el concepto que ya hemos repasado de género, ¿qué es la perspectiva de género? Porque lo escuchamos en todos lados, lo dicen, lo mencionan, los funcionarios, en las empresas con perspectiva de género, presupuesto con perspectiva de género, ley con perspectiva de género, pero ¿qué es la perspectiva de género o cuál es un enfoque correcto de perspectiva de género? Porque también solo así, ¿cómo la vamos a incorporar? La perspectiva de género como una herramienta es descriptiva, analítica y política. ¿Por qué? Porque lo que busca es visibilizar las desigualdades basadas en el género y a su vez permite descubrir e interpretar las desigualdades que existen entre los géneros, las personas en una sociedad determinada y en un momento determinado. La política contiene una opción política de compromisos con la eliminación de las desigualdades. El enfoque de perspectiva de género es un marco de referencia filosófico que se sustenta en los estudios de género, por eso vimos ese concepto anteriormente, desde el cual se reconoce y se interpreta la realidad a partir de la consideración de las causas, procesos y efectos de las diferencias del género en los procesos sociales y culturales. Representa una forma de intervenir o actuar para cambiar los términos de las relaciones jerárquicas existentes y para democratizarlas.
lo que implica que para tener perspectiva de género debemos tener muy clara que existen diferenciaciones entre hombres y mujeres. No es lo mismo y no nos afecta de la misma forma una situación por el propio género, porque estamos en el sistema de opresión patriarcal en donde se considera lo masculino como superior, pues las mujeres no tienen las mismas oportunidades laborales, educativas, y menos en, por ejemplo, hablando de entidades de la República que se consideren, digamos, más rurales, en donde haya poco acceso a escuelas o a empleos. Su aplicación, la aplicación de la perspectiva, además de descubrir las relaciones de poder y las asimetrías, nos permitirá visibilizar los intereses y las necesidades de las mujeres, establecer simetría y equivalencia en las posiciones y relaciones de las personas, independientemente de su género, porque si bien hasta ahora lo que hemos hecho es hacer una división entre género masculino, género femenino, recordemos que ya tenemos que hablar de los géneros, ya no nada más es un binarismo, actualmente ya son diversos géneros. Lo que es lamentable es que ni siquiera todavía podemos entender esta diferenciación y entonces ya estamos introduciendo otros conceptos. Por eso la importancia de la capacitación, del estudio, el tema que ahorita está muy en boga no nada más es la banderita y tal, sino es entender qué es el concepto. ¿Por qué? Porque entendiendo cómo funciona el concepto es como lo puedo desentrañar para saber en dónde lo voy a ir aplicando. ¿Qué instituciones lo tienen? ¿Qué instituciones lo están desarrollando? Y si lo están haciendo bien o si lo están haciendo mal. Por ejemplo, es muy común que las empresas e instituciones que dicen actuar con perspectiva de género tengan una cultura organizacional que sigue perpetuando los roles. Las mujeres son las que contestan los teléfonos, las mujeres son las que hacen el café, las mujeres son las que llevan estas labores de organización y a veces no tiene necesariamente que ver con la tarea que le fue asignada en su puesto, sino es algo que está dado. Como que para todo el mundo es evidente, está por dado que esas van a ser tus tareas. Es muy común las labores secretariales destinadas a las mujeres, pocos proyectos en donde se les considere con un ejercicio de empoderamiento, con autonomía, no se les destina esto. Entonces, por eso es importante entender que hay asimetrías y que esas asimetrías se tienen que corregir. También nos permite generar herramientas teóricas, metodológicas y técnicas necesarias para diseñar, ejecutar leyes y políticas que hagan efectiva la igualdad de los derechos para todas las personas. Y pues, por supuesto, cuestionar los pilares fundamentales del patriarcado y las fronteras como operan para la perpetuación y proponer acciones para su erradicación. Bien, ya que repasamos de manera muy, muy rápida, ahí en el chat les voy a compartir algunas lecturas que tienen que ver con género, con corrientes feministas, para que ustedes ya con calma las puedan leer, las que les interesen y puedan ahondar más en el concepto de género y también de derechos humanos. Ya vamos a entrar en el tema de por qué es necesario legislar con perspectiva de género y si estamos legislando con perspectiva de género. Pues como ya saben y varias ponentes aquí lo han mencionado, la obligación del Estado mexicano para legislar con perspectiva de género tiene que ver con la adopción en materia de tratados internacionales, en su mayoría, que contienen derechos humanos y contienen derechos humanos y protegen los derechos humanos de las mujeres. Un ejemplo de los tratados, aquí puse 7 ejemplos, es la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación, que es la CEDAW. Se suscribe en el 79 y lo que tiene esta convención es la no discriminación. También tenemos la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Su objetivo es no violencia. La declaración de la Plataforma de Acción de Beijing en el 95, con lo cual se buscaba empoderamiento. Los objetivos del desarrollo del milenio, que buscaban igualdad entre géneros,
el Consenso de Montevideo de Población y Desarrollo de 2013, que lo que buscaba era participación igualitaria. Más reciente, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que buscaba igualdad entre géneros. Y la Estrategia de Montevideo para la implementación de la Agenda Regional de Género en el marco de la Agenda 2030, que lo que se busca es democracia paritaria. Estos instrumentos internacionales contienen una serie de obligaciones que el Estado mexicano tiene que adoptar en su legislación interna. Recordemos que cuando un Estado se adhiere a un tratado internacional, adquiere la obligación de adecuar su normatividad interna. Esta normatividad no puede contravenir al tratado y mucho menos cuando se trata en materia de derechos humanos. Eso tiene que ver con el derecho de los tratados. Aquí les puse esta línea del tiempo. Como verán, desde el 79 que empiezan a hacerse estas suscripciones o estas adhesiones a los tratados internacionales, hasta el 2016, digamos, se avanzó en temas de no discriminación, violencia, empoderamiento, igualdad entre géneros, participación igualitaria y democracia paritaria, recientemente. ¿Por qué es necesario legislar con perspectiva de género? Primero, porque es una obligación a todos los integrantes, las personas integrantes del Congreso de la Unión, su obligación al postularse a un cargo de elección popular y demás, diseñar e implementar leyes. Esa es la obligación de las personas que están en las cámaras y en los congresos locales. Y además, legislar con perspectiva de género implica aplicar en cada uno de estos pasos todos los mecanismos y las herramientas de perspectiva de género. Esto es, identificar casos en particulares, hacer cuestionamientos, valorar la discriminación, la desigualdad y la exclusión que viven las mujeres. Esto sería una obviedad, por así llamarlo, que tendría que realizarse tanto en el Congreso de la Unión como en los congresos locales. Sin embargo, nos vamos a ir dando cuenta que no necesariamente es así. Las leyes no necesariamente responden a las realidades. Y además nos encontramos aquí en otra problemática, porque aunque se legisle, eso no significa que necesariamente se vaya a materializar. Para legislar con perspectiva de género, se deberían tener de manera general u obligatoria estos 8 puntos. Que primero es transversalizar la perspectiva de género en el proceso legislativo, esto es, en todo el proceso legislativo. El proceso legislativo inicia con la presentación de una iniciativa, la discusión, la dictaminación, en donde hay muchos órganos internos del Congreso de la Unión y de los congresos locales que están involucrados en la creación de leyes. Inclusive también hay etapas en las que puede llamarse a opinar a expertos, personas integrantes de asociaciones civiles, académicos, investigadores, para que participen en la creación. Eso es transversalizar. Si estamos haciendo una iniciativa que busca eliminar la desigualdad, pues lo más correcto es que llamemos a personas expertas en desigualdad de género. También describir las categorías de análisis. Eso tiene que ver mucho con estudios de género, lo cual la verdad es lo más difícil de encontrar. Estudios de género. Recientemente, bueno, ni tan recientemente, a nivel federal, las cámaras cuentan con centros de investigación que generan papers y documentos con especialidad en género, de los cuales se sirven las y los legisladores, dependiendo de las comisiones dictaminadoras en las que se desarrollen para analizar los proyectos con perspectiva de género. Entramos en esa categoría, en describir categorías de análisis, también en desarrollar herramientas para identificar, disminuir las brechas, armonizar el marco legislativo. Ese tiene que ver con la obligación que les comentaba en materia de tratados internacionales, que tiene que ver con la 4, la 5, que es eliminar los elementos de discriminación, y la 6, promover la igualdad de género en la legislación mexicana. Esto es, ya se suscribieron esos tratados, el Estado mexicano tiene la obligación de incorporarlos a su legislación interna, para que no exista esta contradicción y para cumplir con su obligación de
regular en materia de con perspectiva de género, legislar. Y también tenemos establecer herramientas para el análisis legislativo desde el enfoque de género. Esto cada vez es más común, que a través de estos centros de estudios que les comentaba, en el caso del Senado me parece que se llama el Instituto Belisario, y la Cámara de Diputados tiene su centro de estudios de género también. Se establecen procedimientos, protocolos, lineamientos que van dictando cómo será el proceso legislativo para legislar con perspectiva de género. En teoría también debe existir un análisis integral de un proyecto de ley en el cual se pueda revisar inclusive el lenguaje. Recientemente se han estado actualizando mucha normatividad para tratar de usar lenguaje incluyente. Y si bien no se puede actualizar en su totalidad, no utilizar conceptos que sean excluyentes los unos de los otros. Y finalmente tenemos el 8, que tiene que ver con propiciar presupuestos con perspectiva de género para cerrar las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres. Este tema de presupuesto con perspectiva de género, la verdad es que recientemente ha estado muy discutido y pues está, digamos, no quiero decir de moda, pero sí está siendo muy abordado, lo cual honestamente me parece lo correcto, me parece muy, muy adecuado que se haga, porque pareciera que no, pero el tema de presupuestos con perspectiva de género tiene mucha influencia. Es importante pensar, en donde se pone el dinero, se pone el cambio. O sea, no sirve de nada que yo cree una legislación y una política pública, sino lo de presupuesto. Porque yo donde pongo el presupuesto es en donde quiero el impulso. ¿Y qué pasa? Las expertas en presupuestar con perspectiva de género lo que dicen es, no están dando presupuesto etiquetado para temas de género. Los institutos de la mujer no tienen presupuesto suficiente. Las políticas públicas en materia de desigualdad de género no tienen presupuesto suficiente o se los recortan o a lo mejor no están ideadas con una estructura completa que les permita materializar los objetivos. De hecho, este tema es muy interesante, que a mí me gustaría más adelante en el taller invitar a una experta para que les hable de cómo es presupuestar con perspectiva de género, porque es un tema sumamente técnico. Y esto tiene que ver porque el género subyace a las relaciones de poder, como les comentaba. Quien hace los presupuestos está inmiscuida con valores, creencias, ideologías, representaciones, ideas y valores sobre lo que es importante, sobre a lo que se le debe determinar. Entonces es fundamental que cuando se analicen los presupuestos tengan esta perspectiva de género. Se me ocurre, no sé, por ejemplo, cuando se está destinando presupuesto a alguna política pública que tenga que ver con mujeres privadas de la libertad, que de hecho es un tema muy lamentable porque no se les destina presupuesto suficiente. ¿Qué se hace y para qué aplicaríamos los estudios de género al presupuesto con perspectiva de género? Se tendría que analizar cuáles son las condiciones de las mujeres privadas de libertad, cuáles son sus necesidades, cuáles son las intersecciones que les atraviesan. Generalmente, y eso es algo que no se dice muy común, las mujeres privadas de la libertad son abandonadas por sus familias. Es muy común y tiene mucho que ver con el trabajo de cuidados que sus parejas e inclusive familiares e hijos les abandonan en prisión. Entonces son procesos muy duros y viven la reclusión en mucha soledad, porque generalmente son abandonadas por sus familias. Además, aunado a todas las condiciones de salud que atraviesan, que no atraviesan los hombres. El tema de la menstruación. Todos sabemos que las condiciones en las prisiones de nuestro país pues no son las más adecuadas. Entonces, es muy difícil que accedan a productos de higiene menstrual. De entrada, a veces ni siquiera hay agua potable para que puedan tener una menstruación digna. Entonces, una política pública con perspectiva de género que quiera destinar presupuesto a las prisiones tiene que considerar eso. Tiene que considerar que no puede dar el mismo presupuesto a lo mejor a un
centro penitenciario de hombres que de mujeres, porque las necesidades son distintas. Pero esto no lo van a saber si no se hace un análisis de las necesidades y características de cada género en particular. Por eso el tema de presupuesto con perspectiva de género es tan importante y considero que recientemente sí se está abordando, sin embargo, aún no se ha logrado materializar como tal, porque al final del día, pues, donde vamos a ver la realidad de la materialización del presupuesto es en su ejercicio. ¿A qué instituciones les estás dando dinero? ¿A través de qué instrumento lo estás haciendo? También cómo puedes comprobar ese gasto, cómo puedes comprobar que la problemática la estás resolviendo. Vaya, son una serie de condiciones muy complejas, pero considero necesarias y que tienen que abordarse. Bien, pues aquí les puse un resumen conceptual de la legislación mexicana y lo que debe y aborda, en teoría, la gran parte de nuestra legislación, que tiene que ver con definiciones de género, definiciones de igualdad, discriminación contra la mujer, igualdad de género, perspectiva de género, viene mainstreaming, que mainstreaming es prácticamente transversalizar la perspectiva de género, e igualdad sustantiva. Aquí es muy importante mencionar el tema de la igualdad, porque si bien uno de los objetivos principales de regular en nuestra legislación el concepto de igualdad, lo más importante también es la materialización, porque una cosa es la igualdad formal, ya establecer en la legislación, los hombres y las mujeres son iguales ante la ley y demás, y otra cosa es cómo establezco en otras herramientas de carácter secundario que también pueden estar en la legislación, en programas o en proyectos, que se materialice esa igualdad, es decir, llegar a la igualdad sustantiva. Creo que en ese punto es en donde tenemos más problemas y más conflictos para avanzar, porque a veces, y es muy común, se festejan mucho las luchas de ya se legisló tal cosa, ya está en la legislación, ya tenemos el concepto perspectiva de género en la ley, ¿no? Actualmente nuestra legislación regula perspectiva en la ley de igualdad, en la ley de violencia y me parece que en la ley de discriminación. Pero, ¿cómo se van a materializar esos conceptos? Porque aparte, tenemos que tener en cuenta que muchas de esas legislaciones son leyes generales, lo que significa que los estados de la República tienen atribuciones para legislar en la materia y tienen que replicar esos conceptos. Y a veces es una tarea monumental lograr que los estados, las entidades federativas, repliquen en sus legislaciones locales conceptos que a lo federal fue una gran lucha para muchos colectivos, para muchas asociaciones. Es muy complejo y en ese transcurso pueden pasar años, eternidades. La mayoría de las leyes, cuando se aprueban, traen los llamados artículos transitorios de esta ley entrará en vigor a los tantos días de su publicación o las demás leyes que no contravengan deberán reformarse y generalmente dan plazos, ¿no? Esos plazos en la vida se han cumplido. Yo jamás he visto en la práctica que se cumpla un plazo, que se establezca, porque aparte no hay una sanción. Se establece un plazo, pero digamos que nada más es, por así decirlo, porque hay que establecerlo como de forma, como si fuera un machote, pero no hay una sanción para que se cumpla. Ustedes lo recordarán, tengo muy claro el ejemplo inclusive con el tema de cannabis, que fue una sentencia de la Corte en donde le indica al Poder Legislativo que tiene que modificar la reglamentación, pues ya no sé cuántas medidas habrán emitido y el Congreso sigue sin legislar, sin hacerlo. Está suspendida la ley, está parada, me parece que ahorita está en Senado de la República la ley de cannabis, y no se ha movido, pues no hay interés político ahorita por el tema y ahí sí puede quedar. Entonces, sí es importante tener estos conceptos, pero lo más importante, creo yo, es cómo lo vamos a materializar. Y sobre todo en lo local, como se los comentaba, porque a veces siento que ponemos mucha atención al tema a nivel federal y en donde más nos imponen las desigualdades es a nivel local, en la comunidad,
en la entidad federativa, no tanto a nivel federal. Entonces, nos sorprenderíamos también analizar la legislación de las entidades federativas y ver, a veces es una copia tal cual de la federal, o a veces ni siquiera la replican, sencillamente tienen 1000 lagunas y no se encargan de replicar este tipo de conceptos. Bien. Bueno, aquí tenemos algunos instrumentos que constituyen el marco jurídico mexicano para enfrentar el fenómeno de la discriminación, violencia contra las mujeres, que lo que comentaba hace un momento con los estudios de género, el ejercicio del poder lo que genera es discriminación, desigualdad y violencia. Son esas tres cuestiones que se buscan combatir principalmente. Tenemos la ley del Instituto Nacional de las Mujeres. Aquí les puse la fecha de creación y la verdad es que es sorprendente. Como pueden ver, esta ley se promulgó en el año 2021. Es decir, tenemos más de 20 años con una ley del Instituto Nacional de las Mujeres y pareciera que no tenemos muchos avances en la materia. La ley para prevenir y eliminar la discriminación desde el 2003, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, o sea, si vemos las fechas, pareciera ya una eternidad, 2006, Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y su reglamento desde 2007, y la Ley para Prevenir y Erradicar la Tortura desde 2012. Esta ley tuvo una primera promulgación en el 2007, la del 2012 es de las más recientes. Me voy a detener un poco en el tema de los institutos de la mujer para hablar cómo surge desde el ámbito legislativo y a veces desde el ámbito de la administración pública federal la implementación de los institutos de la mujer, pues como una política tendiente a institucionalizar la perspectiva de género e imponer una agenda. Es muy común que estos institutos estén en la administración pública federal o la administración pública local y son los que marcan la agenda. El nuestro, el nacional, que se crea en el 2001 a través de un decreto, se crea curiosamente en un gobierno panista que generalmente se caracteriza pues por tener una ideología un poco más conservadora, inclusive con tendencias católicas. Se crea el Instituto de la Mujer. Claro, en su momento, cuando se crea este instituto, no se crea con la ideología de un feminismo radical y que quiere conquistas de derechos, sino es más concebido como tratar de prevenir las desigualdades entre hombres y mujeres, pero con una concepción de la mujer en cuanto a su labor de reproducción y familia. Así se concibe. Antes de seguir con estos ejemplos de institutos, me gustaría comentar que en la institucionalización de la perspectiva de género, que lo que es no es más que establecer en las instituciones la perspectiva, pero no solo establecerla de forma formal, es decir, establecerla de manera formal y aparte material. Esto quiere decir que las personas funcionarias encargadas de ejecutar la ley, de materializar la política, ya la tienen muy interiorizada, ya es aceptada. Esta institucionalización, honestamente, es muy complicada que se dé porque en general cuando se crean este tipo de institutos y sobre todo a través de legislación, lo que se hace no es más que crear un ente burocrático con reglas formales, con partida presupuestaria, con procedimientos, es decir, una gran burocracia con fines específicos que tienen que ver con, en este caso, los derechos de las mujeres, pero no necesariamente se materializan de inmediato. El proceso es sumamente tardado. Entonces, muchas académicas han investigado cómo se da el proceso de este instituto a nivel nacional y lo que se ha concluido es que se da a raíz de la alternancia de poder. En el 2001 gana el Partido Acción Nacional, después de muchos años de haber gobernado el PRI, y esta alternancia de poder genera
movimientos en las agendas políticas, no necesariamente para bien, pero generan movimientos, ¿no? Es como la alternancia que tuvimos recientemente en el año 2018. Se genera una alternancia en la agenda en la cual los intereses cambian. Pues el Instituto de la Mujer, el Instituto Nacional de la Mujer, se creó en ese contexto. Sorprendentemente, ese fue el contexto en el que se creó en el 2001 con el PAN. Aunque también ya había otros institutos en otras entidades federativas, sorprendentemente, por ejemplo, en estados como Baja California Sur, Colima, Michoacán, Puebla, Querétaro, Sonora, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, ya contaban con sus propios institutos que fueron creados aparte desde el 97 hasta el 99. Y lo que se caracteriza por esos institutos es que su forma de creación fue distinta. Aquí en esta tabla podemos ver en donde dice tipo de norma, si fue a través de un decreto o a través de una ley o a través de un reglamento, como en el caso de Veracruz. Esto es importante mencionarlo porque cuando se institucionaliza la perspectiva de género, tiene mucho que ver cómo se incorpora en las instituciones y en la legislación. No es lo mismo una ley que un decreto presidencial. Recordemos que una ley tiene que pasar ciertas etapas y ciertos procesos y ciertos consensos políticos de grupos parlamentarios. Hay una votación, hay una discusión, hay un movimiento de fuerza política. Y un decreto es un decreto presidencial o en este caso un decreto del gobernador o la gobernadora. Sí tiene más fuerza hacerlo a través de una legislación. Tiene muchísima más fuerza y lo que los estudios han demostrado es que los institutos que fueron creados a través de decretos han durado menos en la esfera jurídica y se han tenido que ir reformulando. Y al final del día terminan pasando un proceso legislativo para crearse a través de una ley, con las etapas que requieren, con el presupuesto que se le va a asignar, de qué dependencia va a pertenecer y demás. Generalmente este tipo de institutos pertenecen a la administración pública federal o local. En el caso del federal está en la Secretaría de Gobernación. Es un descentralizado, me parece que es un descentralizado, y pues es el instituto que se encarga de la agenda en temas de género, prácticamente del Poder Ejecutivo. Me sorprende mucho, les quiero comentar que el estado de Guerrero desde el 87 contaba ya con un instituto. Desde el 87. O sea, estábamos apenas descubriendo y redescubriendo qué era el género y demás, y el Estado ya lo tenía. Actualmente, ahorita, como pueden ver aquí en este apartado, tenemos institutos, pero también tenemos secretarías. Eso también es muy importante. El alcance que le dan. No es lo mismo un instituto descentralizado a una secretaría de Estado, a una secretaría como tal. Por ejemplo, en el caso de Chiapas, tenemos la Secretaría de Desarrollo y Empoderamiento de la Mujer, que evidentemente al ser una secretaría tiene más presupuesto, tiene más atribuciones, tiene más alcance en política pública, más alcance en el ámbito territorial. Puede hacer más cosas. No es lo mismo que un instituto. En Michoacán también tenemos la Secretaría de la Mujer de Michoacán y en Zacatecas la Secretaría de las Mujeres. Bien, pues les voy a hablar un poco sobre las leyes en particular. Aquí tenemos la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación que les comentaba desde el 2003 y principalmente su objeto es prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona en términos del artículo 1 constitucional y promover la igualdad de trato. Lo que rescato de esta ley es que considera a las mujeres como un grupo en situación de vulnerabilidad. Reconoce de manera diferenciada la situación de hombres y mujeres y con base en ello genera una serie de mecanismos para atender la discriminación. Es lo que les comentaba, cómo se incorporó la perspectiva de género, cómo se incorporó el estudio de género y la diferenciación entre ambos. Entonces, lo considera, repito, como un grupo en situación de vulnerabilidad, no como una minoría, porque las mujeres no somos minoría, ni como un grupo vulnerable, porque somos un grupo vulnerado, porque se nos vulnera. No nacemos vulnerables per se, sino
se vulnera por ciertas condiciones y tal cual así la ley lo menciona, y eso es lo que yo rescato de esa ley. Claro, tiene muchas cosas todavía que mejorar, principalmente en cuanto a la aplicación de la misma ley, los mecanismos, las políticas, replicarla a nivel local. Es de las leyes que menos tiene réplicas por parte de las entidades federativas. La mayoría de las entidades federativas no tienen una correcta ley que prevenga y elimine la discriminación. No tienen reglamentos, no tienen lineamientos, no tienen protocolos. También tenemos la igualdad entre hombres y mujeres, que bueno, pues esa lo que busca es regular y garantizar la igualdad de oportunidades y de trato. Eso es muy importante porque ya establece ciertos conceptos y ciertos mecanismos. Ya no nada más es, como lo menciona la Constitución, igual ante la ley, sino es igualdad de oportunidades y de trato, así como proponer los lineamientos y los mecanismos institucionales que orienten a la nación hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva, que es lo que les mencionaba. El objetivo no nada más ya es la igualdad formal, establecida en esta serie de instrumentos legislativos y obligaciones de las autoridades, sino cuáles van a ser los mecanismos para que la igualdad se materialice. Y también lo que destaco de esta ley es que promueve el empoderamiento de las mujeres, la paridad de género y la lucha con cualquier tipo de discriminación basada en el sexo. Esto tiene que ver, igual como les comenté, con la diferenciación entre los sexos, porque para tener estos conceptos parece poco, pero lo que se tiene que hacer es desagregar la información y hacer un análisis casuístico de cuáles son las necesidades, las características y las condiciones en las que se desarrollan hombres y mujeres, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Esta ley también regula la igualdad entre mujeres y hombres, la cual implica la eliminación de toda forma de discriminación en cualquiera de los ámbitos que se genere por pertenecer a cualquier sexo. ¿Qué otra cosa destaco de esta ley? Claro que sí, esta ley también contiene acciones afirmativas, que eso es muy importante, porque ¿cómo vamos a lograr la igualdad si no hay acciones afirmativas? Recordemos que no es lo mismo la igualdad liseyana, la igualdad formal, sino a través del reconocimiento de las desigualdades es que podemos generar igualdad de derechos en la legislación. Por eso es muy importante reconocer eso. A veces muchas personas, inclusive muchos funcionarios que se encargan de hacer este tipo de leyes, entienden a la igualdad como somos iguales. Y su discusión y su debate es eso, somos iguales, pero es que no es así. Ese concepto fue superado hace muchos años. Ese discurso fue en los 90s, en donde inclusive tiene mucho que ver con la utilización del término de equidad. Cuando se incorpora el término de equidad a la discusión de los estudios de género, fue un boom y mucha gente lo empezó a incorporar específicamente en Latinoamérica, porque decían equidad para la igualdad. Sin embargo, lo que generó incorporar la equidad, que no era más que una herramienta para la igualdad a través de políticas, lo que al final terminó logrando fue más desigualdad. Porque lo que hacían muchos estados, sobre todo en Latinoamérica, era decir, yo tengo equidad porque tengo tales acciones, pero no necesariamente esas acciones estaban materializando en una igualdad sustantiva, sino quedaban ahí. Entonces, sí se promueve, ya tiene mucho que las estudiosas del género promueven que ya no se utilice el término de equidad. La equidad no es más que una herramienta para llegar y alcanzar la igualdad. Esto puede ser una acción afirmativa, un programa que busque dar becas a niñas, a mujeres, becas a madres solteras, vaya, eso puede ser una política de equidad, pero al final lo que se busca es igualdad de oportunidades que al final del día se traduzcan en igualdad de derechos. También esta ley contiene el programa de igualdad entre hombres y mujeres. Eso es muy importante porque ese programa está concebido como una política pública que recibe presupuesto federal anualmente. Sin embargo, ya está incluido en la ley. Entonces, es obligación de esta y todas las administraciones replicarlo. Y este programa contiene una serie de objetivos, de acciones puntuales y demás,
con indicadores para materializar la igualdad sustantiva. La Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que fue promulgada en 2007. Esta ley es una ley que creo que es una ley muy necesaria y que también nace en un contexto muy polémico de nuestro país. Recordemos que desde los 90s en México se vivió muchísima violencia, particularmente me quiero referir a Ciudad Juárez, el caso Campo Algodonero, y me refiero a eso porque esta ley es la primera ley que refiere el concepto de feminicidio. Entonces, por eso es una ley sumamente importante que ha ido teniendo muchas modificaciones. Las especificaciones de violencia cada vez han ido aumentando más, pero es sumamente relevante porque esa sentencia paradigmática de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado mexicano de 2009, si mal no recuerdo, que condena al Estado mexicano por omisiones en su actuar y no prevenir la violencia que se venía generando. Porque además la violencia que se venía generando en el estado de Ciudad Juárez fue a raíz del 93, me parece, la sentencia es de 2009. O sea, creo que no hay una cifra exacta del número exacto de feminicidios que se perpetraron en esa época y en ese lugar. Lo que dice esta sentencia, quiero comentárselos a grandes rasgos porque es sumamente importante, es que el Estado viola sus obligaciones de garantizar, proteger, promover los derechos humanos. No nada más el Estado puede violar un derecho humano siendo activo, no ejerciendo una acción solo lo puede violar, sino lo que la Corte dice, la Corte Interamericana dice es, está violentando los derechos humanos, en particular los derechos humanos de las mujeres, por la pasividad, porque no tiene un sistema jurídico y un engranaje institucional que prevenga la violación de esos derechos humanos. No había leyes especializadas, las fiscalías no estaban capacitadas, no habían protocolos. Por ejemplo, el día de hoy tenemos la alerta de género, que es una alerta en caso de desapariciones. En ese sustento, lo que la Corte Interamericana mencionó es, a ver, existen una serie de feminicidios que en toda la sentencia no se menciona el término de feminicidio porque no existía, se menciona homicidio de mujeres. Había una serie de homicidios de mujeres con ciertas características particulares, en donde las desaparecían y los familiares denunciaban. Las autoridades ponían pretextos que tienen que ver con el género, los cuales tenían que ver con, se fue con el novio, a lo mejor luego regresa porque andaba de mal humor, luego se le pasa el coraje, N cantidad de pretextos para no buscar a las víctimas. Y después de una serie de investigaciones, lo que se determinó fue que el tiempo era crucial y fundamental para encontrar a las víctimas con vida. En virtud de que la familia, los familiares denunciaban y no se levantaban correctamente las carpetas de investigación, no se hacían las diligencias adecuadas, esto incurría en mayor tiempo para tener a las mujeres privadas de la libertad y lamentablemente lo que se declaró también en esa sentencia fue que había tortura sistemática, porque también se indicó que eran temas de violencia extrema contra las mujeres. El Estado violó el derecho a la seguridad y a la integridad personal por el tema de tortura. Violencia sistemática extrema contra las mujeres en razón de género, así se le llamó, tal cual. Entonces, al hacer un análisis el Estado no previó, habiendo ya una serie de casos documentado, porque no nada más fueron otras autoridades, más bien las autoridades de México fueron las únicas que no investigaron, porque teníamos a ONU Mujeres, teníamos comisiones de derechos humanos, Amnistía Internacional estaba haciendo una serie de estudios, es decir, fueron más de 20 años en los que se estuvieron perpetrando estos delitos y las autoridades no activaron ciertos protocolos y procedimientos para cumplir con sus obligaciones de garantizar los derechos humanos. Obligaciones que además, sobra decir,
el Estado mexicano adquiere a raíz de que se suscribe a esos tratados que ya mencionamos. Obligación de garantizar, proteger y promover. Eso fue lo que dijo la Corte Interamericana. No tenías legislación, no tenías autoridades suficientes, no tenías mecanismos, no levantaste las carpetas, incumpliste, fuiste omiso y con ello violentaste los derechos porque el tiempo fue fundamental. A raíz de toda esta serie de casos lamentables que se fueron suscitando, aquí en el contexto político del país se empezó a vivir una ola que tenía que ver con los derechos de las mujeres, prevenir la violencia, y en este contexto nace esta ley. Una de las impulsoras principales de esta ley fue la maestra Marcela Lagarde, que en ese entonces era diputada federal, y ella se encargó, junto con otras colectivas, de presentar esta ley, discutirla, cómo se le va a llamar. El concepto feminicida nace de un contexto, aquí no había mucha literatura al respecto, nace, me parece que se toma de una académica italiana, que no estaba tipificado, pero estaba conceptualizado solamente en la literatura, como esta violencia por el simple hecho de ser mujer, que aparte se da en un contexto en el que había 1000 teorías. Yo no sé si ustedes han investigado este caso, pero se decía que inclusive, o al menos eso decían las autoridades, que había un asesino serial, creo que árabe, no recuerdo ahorita el nombre, pero es una teoría en el que una persona, no sé si árabe, no recuerdo muy bien, pero se había ido de inmigrante a Estados Unidos, era médico, y entonces ahí había perpetrado varios delitos, era un asesino serial, lo habían deportado, había llegado a Ciudad Juárez, tenía mucho dinero porque tenía patentes. O sea, es toda una historia que el Estado mexicano construyó una carpeta de investigación de ese sujeto en el que decía, esa persona está perpetuando los crímenes. Y entonces lo encarcelan, me parece que eso es en el 97, sin embargo los crímenes seguían ocurriendo. Entonces, al final se demuestra que es solamente una suerte de estar construyendo este tipo de investigaciones, que al final del día, nos comenta Brenda que es egipcia, sí, totalmente. Y al final del día no estaban investigando. Y así surgen una serie de teorías, pero lo que menos se hacía era investigar. Es lamentable, por eso esta ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia es tan simbólica por el contexto en el que nace, por lo que contiene, por las definiciones que tiene. Esta ley, su objeto es prevenir, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres, adolescentes y niñas, así como los principios y mecanismos para el pleno acceso a una vida libre de violencia, así como garantizar el goce y ejercicio de sus derechos humanos, fortalecer el régimen democrático establecido en la Constitución política. Y establece también, ese es el objeto, pero establece cuál es la violencia de género. Y la define como la acción u omisión basada en su género que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte, que es la violencia extrema, la violencia feminicida. Esta ley regula 7 tipos de violencia: la psicológica, la física, la patrimonial, económica, sexual y cualesquiera otra. Recordemos que recientemente se incorporó a esta ley la violencia digital. Y también está por incorporarse la violencia vicaria. Por eso es tan importante esta ley, porque así como vamos analizando los contextos, y por eso es tan importante el tema del concepto del género, se van incorporando a las legislaciones conceptos que se materializan en mecanismos de prevención, en mecanismos de sanción, de investigación y de seguimiento para garantizar los derechos humanos. Lo que les comentaba, esta ley regula la violencia feminicida como la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, las adolescentes y las niñas, producto de la violación de sus derechos humanos y del ejercicio abusivo del poder, tanto en los ámbitos público y privado, que puede conllevar impunidad social y del Estado. Se manifiesta a través de conductas de odio y discriminación que ponen en riesgo sus vidas y culminan en muertes violentas como el feminicidio, el suicidio y el homicidio.
u otras muertes evitables y en conductas que afectan gravemente la integridad, la seguridad, la libertad personal y el libre desarrollo de las mujeres, adolescentes y niñas. Por eso, esta ley también, en ese mismo sentido, regula la alerta de violencia de género, que tiene que ver con las obligaciones que determinó la Corte Interamericana en el caso en particular de Campo Algodonero, que actualmente no se han cumplimentado la mayoría de las obligaciones, pero esta ley recoge varios de esos conceptos. El alerta de violencia de género, el programa integral para prevenir, atender y sancionar, que también es a nivel nacional, y el sistema nacional para prevenir la violencia de género, en el cual participan más de 20 dependencias a nivel federal y tiene como fin dar seguimiento a los índices de violencia. Claro, reitero lo que ya les comenté. Una cosa es lo formal, la legislación, y otra cosa es la materialización de, porque no basta nada más, y por eso es tan importante retomar la materia de presupuesto con perspectiva de género. No basta nada más con establecerlo en la ley, sino con qué presupuesto lo voy a ejercer y qué autoridad va a tener el poder de ejercer y de materializar esas acciones y cómo voy a rendir cuentas y cuáles van a ser mis indicadores. Es decir, es todo un engranaje que se tiene que ir construyendo. Luego tenemos la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas. Lo que les comentaba hace un momento, esta ley de 2012 tuvo una reforma recientemente porque su promulgación fue en 2007. La importancia de esta ley radica en que hay una seria confusión sobre lo que se considera trata y se ignora la cantidad de conceptualizaciones de trata, de lo que es trata. Tenemos, por ejemplo, bueno, el objeto de la ley es establecer, distribuir competencias, porque es una ley general igual, para prevenir, investigar y perseguir, sancionar los delitos en materia de trata. Establecer los tipos penales, que son las acepciones que ahorita les voy a comentar, y determinar los procedimientos aplicables a cada delito. También tiene que ver con establecer los mecanismos para tutelar la vida, la dignidad y, por supuesto, reparar el daño de las víctimas. Los tipos de trata, que es lo que les comentaba, que hay una confusión. Cuando hablamos de trata, generalmente las personas creen que es prostitución y ya, pero es muy peligroso porque hay muchas excepciones que están invisibilizadas y al estar invisibilizadas no se está poniendo atención en ello, no se está destinando presupuesto, no se están destinando políticas públicas porque no se sabe qué es algo que está completamente invisibilizado. No sé si sea por que le conviene al sistema en el que nos estamos manejando que así permanezca, o porque sencillamente pues a nadie le interesa ver este tema. Tenemos, por ejemplo, esclavitud, prostitución, explotación laboral, mendicidad forzada o trabajos forzados, utilización de personas menores para actividades delictivas, adopción ilegal, matrimonio forzoso o servil, que eso todavía es muy común, tráfico de órganos o pues con fines para experimentación biomédica, evidentemente ilícita. Todas esas excepciones difícilmente tienen un mecanismo de materialización en donde se pueda ejercer, cómo se va a poder activar, cómo vamos a poder denunciar como tal, cómo se le da seguimiento. Las autoridades no están capacitadas, no hay un programa que dé seguimiento, no se le destina presupuesto, es decir, está invisibilizada prácticamente esta ley y es una ley súper importante porque, como ustedes sabrán, actualmente la violencia extrema que se vive en México, sobre todo en estados con altos índices de delincuencia organizada, hay muchísimo trabajo forzado para trabajar para el narcotráfico. Los índices están por los cielos y hay mucha gente desaparecida que está, desgraciadamente, haciendo trabajo forzado. Y otras desaparecidas por otras razones, pero es algo que no se está analizando, no se está poniendo en el foco, debería ser la discusión. Y evidentemente, este tipo de casos, pues interseccionan a las mujeres. ¿Por qué? Por el ámbito donde se desarrollan.
por las pocas oportunidades que tienen a acceder a empleos con seguridad social, con prestaciones sociales. Entonces, suelen acudir a otro tipo de opciones que a veces son tratos engañosos y terminan haciendo o prostitución o mendicidad forzada o secuestradas para otro tipo de cosas. Entonces, al final del día, todos esos problemas que estamos tratando, esas problemáticas sociales, a quienes les van a atravesar más son a las mujeres y a las niñas, por supuesto. También tenemos la reforma en materia de derechos humanos de 2011, que esta reforma es súper importante porque recordarán que a raíz de esta reforma empieza el boom de los derechos humanos, qué son los derechos humanos. Todo el mundo habla de derechos humanos, pero nadie sabía cómo, cuándo y dónde. Lo importante y lo que cabe destacar de esta reforma fue la jerarquía de los derechos, el reconocimiento de el bloque de constitucionalidad de los derechos humanos, que siguió después con una sentencia de la Corte en la que también mencionaban que los derechos constitucionales, pero también los derechos contenidos en tratados internacionales tienen el mismo nivel. Inclusive pueden ser tratados internacionales no necesariamente en materia de derechos humanos, pero que contengan derechos humanos. Y de ahí la relevancia, porque entonces, como Estado, no puedes implementar una normatividad que sea contradictoria a ese derecho, al derecho que ya como Estado te suscribiste y ratificaste. Además, establece la obligación de realizar la interpretación conforme a los tratados, lo que se conoce como la interpretación conforme del bloque de constitucionalidad, y la aplicación del principio de persona, lo que quiere decir que siempre se va a aplicar el derecho que mayor convenga y beneficie a la persona en cuestión. Tenemos después la reforma en materia de paridad de género de 2014. Esta reforma fue igual muy importante por el tema de la representación política. Este tema ya lo habíamos tocado un poco con una ponente que habló de las cuotas y tiene que ver con el tema de la paridad en cargos de elección popular. Lo importante de esta reforma es que lo eleva a rango constitucional, tanto a nivel federal como en congresos locales. Y pues bueno, como consecuencia de esta reforma, en el 2017 tuvimos la primera composición del 42.4% de mujeres, de un total de 212 legisladoras. Esto es fundamental porque recordemos que la paridad no es un fin, sino es un medio. Porque el fin no es llegar a la curul, ese no es el fin. El fin es llegar y hacer. Y promover una iniciativa, promover una reforma, reglamento, lo que sea. Ese es el fin. Representar a una proporción de la población, puede ser una minoría, puede no ser una minoría, pero ese es el fin, representar. Entonces, de ahí la importancia de que las mujeres ocupemos esos cargos de elección popular, porque entonces nos sentimos identificadas con las causas. Entiendo perfectamente que no necesariamente la agenda de género es la agenda de todas las mujeres. Lo comentaba también la magistrada Norma. A veces solamente llegan y luego las bajan y entonces la agenda cambia por completo. Sin embargo, digamos, como acción afirmativa es un gran primer paso que esté en la normatividad y que sea de carácter obligatorio y que conlleve una sanción. Es el primer paso. Yo sé que a veces se legislan este tipo de cosas y solemos decir que pues no es suficiente, que no alcanza, pero es el paso. Es así como tenemos que iniciar, poniéndolo en la legislación, hacerlo de carácter obligatorio, de carácter vinculante. También quiero mencionar que recientemente, en el 2018, con el discurso de género que manejó este gobierno de la 4T, se llevó a cabo en el 2006 una reforma al artículo 41 constitucional, pero en materia de paridad de género en la Administración Pública Federal. Esto quiere decir que pues, los cargos del Poder Ejecutivo y de las 16 dependencias de Estado tienen que ser ocupados por mujeres también. Y es así como
se vende este eslogan, por así llamarlo, como promesa de campaña, en el que la mitad de secretarias son mujeres y hombres. Y en el 2018 superamos el 42% que ya habíamos alcanzado en 2019, con el 49.3% de mujeres en Senado, más bien en diputados, y el 51% en Senado. Esta legislatura fue llamada la legislatura de paridad. Habrá que juzgar cuál fue el trabajo legislativo. La legislatura en Senado ya va a terminar. Habrá que juzgar cuáles fueron los instrumentos que se impulsaron. Hay bastantes instrumentos que tienen perspectiva de género. Ese ya es un trabajo que pues quedará para los que estamos dedicándonos a estos temas y viendo cómo se puede mejorar, qué proyectos vamos a impulsar. No nada más significa que por haber sido la promesa ya se cumple, ya paridad en todo y ya todos somos iguales. Bien. Pues esta línea del tiempo es un resumen, digamos, de lo que les acabo de comentar, que tiene que ver con, en el 2003 se alcanza mujeres sin discriminación con la ley para prevenir la discriminación, la igualdad entre mujeres y hombres en el 2006, mujeres sin violencia en el 2007, los derechos humanos en el 2011 y la paridad de género en el 2014. Más o menos podemos darnos una idea con estos ordenamientos, dónde estamos parados, dónde estamos paradas y qué falta y a dónde vamos. ¿Qué nuevos conceptos queremos introducir a la legislación vigente? ¿Qué creemos que es suficiente o no es suficiente? ¿O qué creemos que es necesario que esté en la legislación, pero faltan otro tipo de mecanismos? Es por ello que a mí no me gusta ver el legislativo como una isla. No es hacer una ley, porque de hecho nuestro país se caracteriza por tener muchísimas leyes. Todo está normado, hay un reglamento para todo, hay una ley para absolutamente todo. Sin embargo, ¿qué se materializa? ¿Qué se aplica? ¿Qué es efectivamente palpable? ¿En qué se materializa realmente la igualdad sustantiva? Ahí es en donde por eso me gusta verlo de manera integral. Y yo creo que por eso las políticas públicas son muy, evidentemente las políticas públicas que tengan perspectiva de género y que vayan dirigidas a un grupo en particular, que se pueda llegar de la construcción legislativa para solucionar un problema, porque la propia ley per se no es suficiente. De entrada, también tenemos que transversalizar el propio proceso legislativo, que tiene que ver con la presentación de una iniciativa, cómo se va a dictaminar en el Congreso, en qué comisiones va a llegar, quién está a cargo de esa comisión. Es muy común que las comisiones más importantes en las cámaras, presupuesto, Hacienda, estén ocupadas por hombres, las dirigen hombres. Entonces, ¿y qué otras comisiones le dan a las mujeres? No, pues ambiental, no, pues género, temas que no tienen presupuesto, temas que a nadie le interesan y temas que mantienen congeladas iniciativas durante años. Entonces, no nada más es ver la transversalización desde el producto, que es la ley en sí misma, sino también en todo el proceso legislativo. Y bueno, tratar también de mantener un poco de independencia entre los poderes, sobre todo porque, pues a veces por la convergencia que llega a surgir en cuanto a identidades políticas, existe una confusión, el legislativo está solamente encargándose de aprobar la agenda del Ejecutivo y entonces no hay cabida para otros temas que llevan en el Congreso años, ¿no? Como les llaman, leyes de derechos humanos en la congeladora y que nadie las toca y que nadie las pela y que ahí se quedan. Pueden pasar legislatura tras legislatura y nadie se encarga de revivirlas, impulsarlas, actualizarlas, porque esa es otra cosa, los conceptos también se tienen que actualizar. No es lo mismo una ley que se aprobó en el 2001 a las realidades de hoy, lo que les comentaba el tema de los géneros. Ya somos los géneros, no el género, no hombre y mujer. Si bien así está concebido el término, ya es los géneros. Entonces hay que hacer toda una revisión de la normatividad
y actualizarla a la realidad actual. Me gustaría terminar con estos 4 puntos que tienen que ver con la importancia de legislar con perspectiva de género, y es hacia dónde se dirige. La democracia paritaria tiene que ver con la búsqueda de un modelo del Estado inclusivo. El Estado inclusivo en todas sus vertientes, reconociendo todas las diversidades, la pluralidad y contribuyendo a eliminar la desigualdad, la discriminación y la violencia. Ese tiene que ser el objetivo final. A eso tenemos que aspirar. Y sí, sé que suena utópico y que la mayoría de los funcionarios se encargan de repetirlo como si fuera una frase, como si fuera un eslogan, pero eso es a lo que se aspira, eso es a lo que debemos llegar. También me gustaría comentarles un pacto social que posibilite que la igualdad sustantiva sea una realidad. Igualdad sustantiva y no nada más de hecho, porque actualmente seguimos viendo que los estereotipos de género se continúan reproduciendo tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. A pesar de que ya hay sanciones, a pesar de que ya hay regulación, ya son delitos, ya infinidad, se continúan repitiendo y se continúan perpetuando. Por eso es importante, y yo les invito a estudiar el género, no nada más para hacer una transformación en la ley, no nada más para hacer una transformación en la institución, porque recordemos que las instituciones están a cargo de personas, no son entes abstractos, están a cargo de personas que tienen ideas, valores, conceptos, estereotipos, que tienen cierta educación con alguna tendencia. Y quienes van a encargarse de implementar los proyectos, de implementar las iniciativas, las reformas, son esas personas. Y en tanto nosotros estemos contenidos de una serie de prejuicios y no tengamos esa capacidad para diferenciar cómo es que el género impacta en todos los ámbitos de nuestra vida, nuestro actuar va a ser cíclico y vamos a continuar repitiendo estereotipos sin darnos cuenta en muchas ocasiones. Es así como a veces es muy fácil decir, es que los legisladores, las legisladoras, pues igual que nosotros son personas que no tienen esa concepción. Por eso es tan importante difundir el conocimiento, compartir el conocimiento con todas las personas. Eso es lo que existe, no nada más para transformar la institución, como les comentaba, sino qué transformación voy a hacer yo en mis conceptualizaciones, ¿no? Para yo poder compartirlo con otras personas. Aquí lo menciona, las transformaciones en la legislación implican una transformación mucho más profunda de las personas y sus entornos. Y no perder de vista que las instituciones que atraviesan a las mujeres y a las disidencias se han configurado mediante vínculos de discriminación y violencia. A veces tenemos las instituciones que tenemos porque así fueron construidas en su momento por las personas que estaban en el poder. Pero no significa que sea la institución que debemos tener. Las instituciones se pueden reformar y eso es lo maravilloso del poder legislativo, que puedes modificarlo. Claro, tienes que hacer una serie de estudios, análisis, valorar los pros y los contras, hacer estudios si vas a hacer reformas en materia de género, hacer estudios de género, analizar los datos actuales, analizar, tener información desagregada por sexo, que es lamentable que uno cuando está haciendo investigaciones no haya información desagregada por sexo, no existen datos. Es muy complicado sustentar una investigación porque no existe esa cultura en el tema de la investigación académica de desagregar la información. Prácticamente es lo que les decía del sistema patriarcal, que todo está construido alrededor de la cultura heteronormada. Finalmente me quedo con esas reflexiones y me gustaría pues escucharles qué opinan, qué piensan, tienen alguna duda y conversar un poco. Creo que María José tiene su manita alzada. Creo que podéis participar. Dime, María José. Hola, buenas noches. Fue muy grato, la verdad, escuchar la ponencia. Pues hubo muchas cosas que la verdad no sabía. Había otras que sí, otras que se complementaron. Siento que también es como que aclaró muchas dudas
ahorita te lo presto. Aclaró muchas dudas de algunas ponencias anteriores, ¿no? Y ya fue como más detallado esta vez. Y pues también me gustaría mencionar la gran labor que en este momento están haciendo pues muchas mujeres para que las leyes se modifiquen y cambien a partir de pues exigir, de protestar, de las redes sociales. Ha sido como que un parteaguas y muy, muy importante como bombardear prácticamente en las redes sociales, a través de las redes sociales, e informar a muchas mujeres y a muchas personas, tanto a hombres como mujeres, como es el caso ahorita de Ley Sabina, con Diana Luz. Yo siento la verdad que es de admirar bastante. Recuerdo que en la prepa nos decían, hay formas de crear leyes, ¿no? A través de los poderes, el ejecutivo, el legislativo, y grupos de personas pueden modificar también las leyes. Pero nos decían, eso es imposible, o sea, no pasa, no hay un grupo de organización que esté ahí, o un grupo, una organización que esté ahí pidiendo que se haga una ley, ¿no? Entonces, después de cuántos años, 10 años prácticamente, 8, ya se está materializando y ya existe. Y quizá efectivamente no hay, la hacen y después pues ya no hay un seguimiento. Bájale volumen, mi amor. No hay un seguimiento, pero a través de las redes sociales se hace cumplir y ahí están, al pie del cañón. Bueno, y ahí estamos muchas mujeres también que pues a lo mejor nos hemos beneficiado de dichas leyes pidiendo que se hagan cumplir esas leyes. Pero también si no tendríamos el conocimiento de que existen esas leyes, pues no tendríamos el poder de decir, no, es que la ley dice esto, ¿no? Y pues eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, María José, por tu comentario. Yo creo que es muy valioso lo que mencionas respecto a la posibilidad de crear y de incidir en el tema legislativo. Creo que tenemos que recuperar esta participación tan poderosa de la sociedad civil organizada. Creo que recientemente está muy estigmatizada su participación y sin embargo han sido personas y han sido asociaciones que han llevado muchas luchas y muchos derechos a su realización. Entonces no hay que subestimarlo. Creo que debemos no ignorar estos mecanismos que existen y creer que si nos organizamos, sí podemos hacer una transformación. Porque, como dicen, las personas que no se interesan por el poder están condenadas a ser gobernadas por quien sí se interesa, ¿no? Entonces, es importantísimo tener el dedo del renglón. ¿Qué están haciendo los legisladores, las legisladoras? ¿Qué se está aprobando en las cámaras? ¿Y dónde puedo tener yo incidencia? Debemos tener muy claro que inclusive nosotros nos podemos invitar a las discusiones en las cámaras, podemos ser activos, podemos escuchar, podemos proponer o podemos hacerle llegar a las legisladores una iniciativa, ¿no? Eso en perspectiva les compartimos que también estamos construyendo un área de incidencia legislativa que lo que busca es eso, es abanderar algún tema y tratar de tener una especie de incidencia y poder unir fuerzas con otras colectivas para poder incidir en la materialización de los derechos humanos de las mujeres, que al final ese es el fin, el fin último, poder incidir y poder cambiar la realidad. No sé si alguien más quiera comentar algo. Sí, Rocío. Está apagado tu micrófono. Muchas gracias, Luz, muy completa el análisis que haces, todo el abordaje de los estudios de género. A mí me gustaría preguntarte mucho más sobre la interseccionalidad, sobre estos nudos críticos que existen, ¿no? ¿Cómo los legisladores pueden revisar un tema de una mujer con discapacidad racial, ¿no? Y poder empezar a legislar o poder empezar a tener estos pequeños espejos para poder garantizar sus derechos y no solo
generar legislaciones que no, donde ellos no estén incluidos. Creo que es ahí lo vinculo un poco con el comentario anterior, derivado que es importantísimo la participación de múltiples actores en el proceso legislativo, expertos, expertas en el tema. Muchas veces las personas que llegan a las cámaras no tienen mucho conocimiento de nada, en general. Hay algunos que sí tienen una gran carrera política consolidada y tienen conocimiento de procesos, pero hay otros que llegan y no conocen absolutamente nada. Entonces, creo que es indispensable ir de la mano con las personas expertas. Es decir, la mayoría de las legislaciones debería construirse con parlamentos abiertos en donde puedan ir las personas expertas y dar su opinión y además dar inclusive su redacción, porque a ver quién conoce más un tema que quien se dedica a ello. A veces las legisladoras y los legisladores solamente se informan a través de estas personas, entonces es valiosísimo no quitar el dedo del renglón de que podemos incidir en los procesos legislativos activamente, podemos participar. Y con ello podemos hacer un gran cambio que al final se va a materializar en beneficio para la ciudadanía. Esta legislatura me sorprende muchísimo porque es la legislatura en la que yo he visto que hay menos parlamentos abiertos. Sorprendentemente, ¿no? Sorprendentemente el discurso que se maneja. Casi no hay parlamentos abiertos, la mayoría de las leyes se aprueban en fast track, y pues yo creo que a veces los temas sí tienen una relevancia importante. Yo creo que sí se tiene que poner a discusión, sí se tiene que analizar, y pues recordemos lo que acaba de pasar también con la Suprema Corte, en el que se indicó que la ley no cumplió con el procedimiento legislativo porque no se advertía su inminente interés superior de aprobarse y demás. Pues también eso es importante, porque qué necesidad de estar echando para atrás un proceso legislativo, mejor lo hacemos bien. Llamamos a las personas que tenemos que llamar, a las personas expertas, recolectamos todos sus argumentos y construimos una ley sólida, porque entonces estamos en un peloteo de yo apruebo una reforma y la Corte me la baja, la apruebo y me la baja, y eso no es estar construyendo un país de instituciones. Esa sería mi respuesta. ¿Alguien más tiene un comentario? ¿Sí, Fátima? Bueno, si quieres, primero que participe Melissa y ahorita yo formulo mi intervención. Meli, adelante. Adelante. Hola, buenas noches. Hola. En relación al tema que nos exponía de los institutos, digo, se me hizo muy interesante. Yo aquí en Nuevo León estuve trabajando para un instituto municipal, pero sí, digo, ahorita no, como nos lo explicó y no lo dijo, veo, vaya, muchas diferencias de los institutos, el trabajo que se hace. Para usted, ¿cuál debería de ser, bueno, el deber ser del instituto, el objetivo principal? Digo, porque yo veo muchas actividades que unos dan cursos, otros dan asesorías, otros municipios, aquí en municipios unos no lo tienen y como que crean secretarías, pero no de la mujer, sino de la igualdad, de derechos humanos. Entonces sí veo así como que ese tema como que les falta más pues darles bien un objetivo, vaya, porque entre tantas cosas que hacen, digo, está muy padre, algunas la labor que hacen, pero otros dices, oye, pues, ¿para qué vayan? Claro. Lamentablemente ese tema tiene mucho que ver con la lentitud en la que estamos avanzando en la implementación de la real tarea que debe ejercer un instituto. Es decir, la mayoría de los institutos de la mujer o institutos nacionales se están dedicando a capacitar funcionarios.
porque no tienen estos conocimientos. Entonces, su labor se está disminuyendo a una capacitación, todo su presupuesto lo están llevando a eso. ¿Y cuál debería ser su labor secundaria? Más bien principal, y que es la labor secundaria, es promover una agenda del Estado. Es decir, por ejemplo, que tú estás en Nuevo León, analizar la situación de violencia de las mujeres, de necesidades de las mujeres, y hacer estudios e investigaciones inclusive de campo y promover esa agenda, y esa agenda llevarla a las instituciones. Esa es la labor de un instituto, la agenda del gobierno en turno, ya sea local o ya sea federal. Lamentablemente seguimos en capacitaciones, y lamento decirlo, pero parece ser que así va a ser durante los próximos años. Yo no veo institutos que ya estén asumiendo otra labor, e inclusive, si te darás cuenta, a veces no les dan un papel preponderante. La mayoría de las áreas de género no tienen presupuesto, no tienen estructura, se componen de una sola persona. A lo mejor dicen, bueno, tú que llevas recursos humanos, como sabes tratar con personas, también lleva género. Hay una completa confusión de conceptos. No se le da la preponderancia, pero de ahí la importancia de lo que yo mencionaba, de crearlos a través de decretos, e inclusive la importancia de elevarlos a secretarías locales, porque tienen presupuesto, porque tienen personal, porque tienen atribuciones y facultades específicas para ejercer cada una de sus funciones. No es lo mismo tener una Secretaría de la Mujer que tener una unidad de género, sin presupuesto, sin personal, sin ningún tipo de atribución, sin ningún tipo de autonomía. De ahí la relevancia de cómo se esté creando este instituto. Ok, muy bien. Sí, digo, se me hizo muy interesante y muy padre, porque digo, sí lo he visto todo eso que nos comentaba, y en lugar de avanzar, pues los derechos humanos son progresivos, y parece que se atrasan a unidades dentro de una Secretaría de Igualdad o Derechos Humanos. Entonces, sí se me hace muy padre ese tema de los institutos, y también de pues, ¿cómo se diría? De revisar bien los recursos, fiscalizarlos, no sé cómo se le puede llamar, las auditorías, porque pues presupuesto sí hay, pero ¿en qué lo utilizas? Entonces, sacan sus cursos, pero digo, no me refiero a cursos de capacitaciones del personal, sino que dan cursos de empoderamiento para la mujer. Entonces, como que pues un instituto de la mujer dando cursos para aplicar uñas, para cortar pelo, pues habiendo otras áreas que lo puedan dar, vaya, y no a la tarea que, por ejemplo, usted nos platicaba. Entonces, digo, sí está, a mí ahora se me hace un tema muy interesante y muy padre, pero sí, en cuanto a los municipios, inclusive municipios, estados, sí, la verdad he visto que se quedan muy cortos con los institutos. Claro, y si te das cuenta, tiene mucho que ver con los estereotipos de género que están replicando las personas a cargo de esos institutos. Porque para esas personas eso es lo que tiene que ver con la Secretaría de la Mujer. Entonces, imagínate que tuviéramos y que sacáramos una ley, bueno, no llamarlo una ley, sino un programa, unos lineamientos de carácter federal que establezcan los requisitos mínimos y las atribuciones que deben ejercer todos los institutos a nivel nacional. Sí, y entonces les impones una obligatoriedad y los haces vinculantes. Claro, eso es de cierta forma complejo porque se tiene que impulsar. Pero, por ejemplo, es lo que yo mencionaba con el tema de presupuestos con perspectiva de género. ¿Qué tal si yo lo hago como un gasto etiquetado, como los fondos que están en el recurso, en el presupuesto de egresos, etiquetado, y que no se puede tocar más que para eso? Como hay un fondo para salud, como hay un fondo para educación, como hay un fondo para seguridad, ¿qué te parece si hacemos un fondo para género? Esa es la importancia que le queremos dar, porque si lo seguimos dejando como un tema meramente secundario y no se materializa y solamente es en el discurso y en la foto, ya se aprobó una foto y ya aquí está tu constancia, pues entonces no estamos haciendo un verdadero cambio trascendental, estructural en las instituciones. Así, sí, estaría muy padre eso que comenta, digo, ya estar dentro de
pues ves todo y cómo trabajan, cómo son desde diferentes áreas y dices, oye, pues no es lo que se necesita, no es lo que se necesitan las mujeres, o para esto es un instituto, pues la verdad, no está chido, no está padre. Pero muchas gracias. A ti, Melissa. Fátima. Sí, ahora me voy a tomar mi turno de participación. Bueno, yo tengo 3 temas que quisiera abordar o que pudieras abordar. La primera es, ¿cuáles, desde tu punto de vista, los principales obstáculos o renuencias para que en pleno 2023 todavía no se legisle con perspectiva de género? ¿Quieres que te las diga las 3 juntas o vamos una por una? Si quieres una por una. Vale. ¿Los principales obstáculos mencionaste? Sí, los principales obstáculos o renuencias para que todavía no se legisle con perspectiva de género. Pues principalmente, y creo que no nada más sería en el tema legislativo, sino es en el tema general, no ha habido una ruptura todavía conceptual de el rol de las mujeres en la vida pública. No existe. Lamentablemente, la mujer sigue siendo relegada al ámbito de lo privado. Y ese ámbito consiste en labores del hogar y labores de cuidados, que además son subordinadas, no son pagadas, son menospreciadas. Esa es la realidad. Inclusive mujeres que tienen carreras y se dedican al ámbito público, en el mismo ámbito público se les subordina a labores administrativas, a servir el café, a contestar el teléfono. Es el tema de los roles. No ha habido un verdadero cambio conceptual de cuál es nuestro papel, y es que nos llevan 60, 70 años de ventaja. O sea, los hombres llevan en los espacios públicos mucho más tiempo que nosotras. Entonces yo creo que es un tema de conceptualización y de socialización de los derechos. Quien no conoce sus derechos no los puede ejercer. Eso es lo principal y es la principal herramienta que yo creo que tenemos que poner como principal bandera. Difundir los derechos a los que tienen acceso las mujeres y por lo tanto pueden tener acceso a solicitar y la obligación de las autoridades de ejercer sus responsabilidades. Eso sería lo que yo considero lo primordial. Vale, y gracias. Creo que va muy acorde con mi siguiente cuestión, que no pretende ser un punto de disputa. Simplemente quisiera saber tu punto de vista. ¿Los hombres pueden legislar con perspectiva de género o necesariamente se necesita, o sea, necesariamente debe de ser elaborada, propuesta, revisada por una mujer? Yo creo que no solo los hombres, yo creo que más bien no solo las mujeres, sino solo los hombres. Es decir, hay que eliminar el tabú que el feminismo es un tema de mujeres, porque el sistema patriarcal es un sistema bajo el que vivimos todos, hombres y mujeres. Las mujeres replicamos conductas patriarcales, los hombres también, en todos los ámbitos de la vida. Yo creo que tenemos que quitarnos eso de la cabeza y a veces es lastimoso y lamentable darnos cuenta que tienes legisladores que tienen bandera de género y mujeres que no la tienen. Pues así es, y así es el sistema. Y entonces tampoco tenemos que negarnos porque sea un hombre que es legislador y que traiga una agenda, pues cerrarle las puertas, sino si es un espacio, alguien que tiene poder, alguien que tiene la voz, alguien que tiene la capacidad de que le escuchen y puede hacer eso, pues que lo haga. Yo creo que qué mejor, y hay que, qué bueno que tenga ese espacio, qué bueno que lo usemos a través de, si a veces no se puede a través de una mujer, pues a través de un hombre se podrá hacer. Gracias, Luz. Y ya finalmente la última. ¿Qué tan factible es que se genere la obligatoriedad de que pase, o sea, antes de aprobarse una ley, pase como por una revisión, que sea de esas revisiones que hacen sobre constitucionalidad y demás, una revisión que maneje perspectiva de género? O sea, digan, a ver, un grupo de expertas, de legisladoras, legisladores, y en conjunto con la sociedad civil hagan una lectura del proyecto que se va a presentar, que se va a discutir,
y palomen o tachen los temas que, o sea, cumplan con los protocolos y estos lineamientos sobre perspectiva de género que debe de tener nuestra legislación. Yo creo que eso es una excelente idea. Sin embargo, para que eso ocurra, tienen que modificarse las reglas internas del proceso legislativo. Y esas son reglas que tienen muchos años que no se tocan y no se modifican y a nadie les importa, nadie las pela. Son las reglas que regulan cómo funcionan las comisiones, inclusive el Congreso tiene su propia ley que ya es ley muerta, nadie la aplica, nadie la utiliza, pero debería estar regulado ahí. Y no nada más en el tema de perspectiva de género, sino también en tema de derechos humanos. En general, debería haber un control constitucional, una comisión dictaminadora de control constitucional en materia de derechos humanos que se encargue de revisar todas las leyes para que entonces no pase lo que ocurre actualmente. Las publican, las aprueban, se promulgan y luego, no, pues es que son inconstitucionales porque violentan derechos, porque en todo ese procedimiento legislativo y también en el procedimiento de impugnación estamos gastando dinero. Se está gastando gran parte del presupuesto en eso cuando a veces se dice en el argot legislativo, pues ya sé que es inconstitucional, pero que lo diga la Corte. Yo nada más lo voy a aprobar. ¿Por qué? Porque yo no quiero tener el peso político de la ciudadanía que quiere que apruebe esa ley que es evidentemente inconstitucional y violatoria de derechos humanos, que lo declare la Corte y es como aventar la bolita. Lamentablemente nos encontramos ante un proceso no nada más jurídico, sino también político. Y por eso es una coyuntura que a veces no podemos saltarla tal cual y aplicar, sería a lo mejor aplicar liso y llano los derechos humanos, la perspectiva de género, pero el ámbito político es sumamente importante. Por eso mi insistencia en cambiar la conceptualización del género de lo individual y seguir hablando de qué es el género, qué es la interseccionalidad, cómo se diferencian los conceptos, cuáles son las necesidades de cada género, porque estamos en un ámbito jurídico y político y que difícilmente podemos intervenir y saber que vamos a tener éxito en el mismo. Pues muchas gracias. No sé si alguien más quisiera intervenir, consultar algo, preguntar. Aprovechen ahora. Parece que nadie. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí en la clase y habernos escuchado. Tenemos muchas clases pendientes que quisiéramos presentarles, entonces al final del curso vamos a tratar de hacer una dinámica para conocer sus opiniones, qué quisieran mejorar, qué quisieran agregar, qué temas les interesan y nosotras poderles traer a otras expertas a hablar de los temas que a ustedes más les interesen. Les agradecemos mucho y pues sería la última clase esta semana. Nos vemos hasta la próxima. Pues muchas gracias, Luz. Muchas gracias también a todas las participantes, todos los participantes. Tu equipa, la equipa